Vamos a buscar la palabra del Señor en la epístola a los Efesios, capítulo 2, versículos 1 al 10. Amén. La epístola a los Efesios, capítulo 2, 1 al 10. Efesios está después de Gálatas y Gálatas después de Segunda de Corintios. Amén. Más o menos por ahí lo encuentra. Gloria al Señor. Efesios 2, 1 al 10. Unos versículos hermosos, hermanos. Hermosos. Es mi oración que el Espíritu Santo le dé revelación de la palabra del Señor y nos haga entender, ¿verdad?, lo grande que es nuestro Dios y lo que ha hecho por nosotros. Amén. Efesios 2, 1 al 10. Amén. Dice así la palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Él, ese Él ahí es Cristo, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Gloria a Jesús. Amén. Puede sentarse. Gloria al Señor. En este día voy a hablar bajo el tema la gracia de Dios en el hombre. Amén, gloria a Jesús. La gracia de Dios en el hombre. Lo que puede hacer la gracia de Dios, ¿verdad? Muchos de nosotros quizá ni entendemos lo que significa el término gracia. La gracia de Dios, el favor de Dios, la misericordia de Dios, la compasión de Dios, el amor de Dios, ¿verdad? Ahora, antes de nosotros poder entender bien lo que significa la gracia de Dios en nosotros, tenemos que entender bien cuál es nuestra condición alejados del Señor. ¿Cuál es la condición del hombre natural, del hombre que vive una vida alejada de Dios? Amén. ¿Qué concepto tiene usted, hermano, de su vida? O de su vida cuando no conocía a Cristo, de su vida lejos del Señor. ¿Qué concepto teníamos, verdad? Algunos pensábamos que éramos personas buenas, decentes, ¿verdad? Que no éramos tan malos como otros. Tenemos un concepto más o menos. Yo creo que las personas que mejor piensan de sí mismos somos nosotros mismos, ¿verdad? Si a mí me preguntaran mi opinión, yo voy a dar mi mejor opinión de mí. Gloria al Señor. Por eso nuestra opinión no cuenta mucho, ¿verdad? Porque tampoco es muy realista. La que vale es la de Dios, que es el que nos conoce por dentro y por fuera. Y que dice la palabra que escudriña mente y corazón. Escudriña los pensamientos, aún las intenciones más profundas, el Señor las conoce. Gloria al Señor. La palabra de Dios es la que revela la verdadera condición del hombre natural. Vamos a llamarle el hombre natural, el hombre que no ha conocido a Cristo, el hombre que vive lejos de Dios, no el hombre que tiene una religión, que sigue ciertos ritos, no, el hombre que vive lejos de Dios, que no ha conocido a Cristo Jesús, amén. El hombre natural, el hombre que vive en ignorancia de las cosas espirituales, que no conoce la palabra, que vive lejos de la vida de Dios, ajeno de la vida de Dios. Vamos a llamarle hombre natural. También hay un hombre carnal. El hombre carnal es aquel que, habiendo conocido la palabra, conoce la palabra, pero no conoce al Dios de la palabra. El hombre carnal está lleno de información, pero no ha experimentado la transformación que produce el Espíritu Santo. Es aquel que ha oído de Dios y recibe ciertas cosas de la palabra y quiere vivir la palabra por su propio esfuerzo humano. El hombre carnal es el hombre que obedece algunas cosas de la Biblia y otras no, porque son difíciles, porque le cuesta. Por eso va a hacer lo que su esfuerzo humano le permite, ¿verdad? Pero nosotros, hermanos, no hemos sido llamados a ser hombres naturales ni carnales, sino hombres espirituales, amén. El hombre espiritual, amén, que obedece a Dios por el Espíritu. Por eso el Señor nunca pretendió que la vida cristiana se viviera por la carne, sino por
el Espíritu. Sabemos que hay cosas que no podemos hacer humanamente, pero para eso se nos ha dado el poder del Espíritu Santo de Dios, amén, para que nos fortalezca para hacer lo que humanamente no se puede hacer. Un predicador decía que hemos sido llamados a vivir una vida humanamente imposible, la vida del Espíritu. Hemos sido llamados a vivir por el Espíritu, no por nuestra carne. Entonces, estos pasajes que hemos leído nos muestran lo que es el hombre en sí, por su naturaleza humana, ¿verdad? Nos muestra lo que el hombre es por su naturaleza humana, pero también nos muestra lo que el hombre puede llegar a ser por la gracia de Dios. Amén, lo que el hombre puede llegar a hacer. Eso está hermoso. Yo no sé si usted entendió bien lo que leyó, pero cuando ahí dice que Dios Jesús nos dio vida, que el Señor nos resucitó juntamente con Cristo y juntamente con Cristo nos sentó en lugares celestiales, hermano, eso está glorioso. Óigame, lo que el hombre puede hacer por la gracia de Dios. Pablo decía en 1 Corintios 15:10, porque por la gracia de Dios soy lo que soy. Amén. Y no he sido yo, sino la gracia de Dios en mí. Gloria a Jesús. Pablo fue un apóstol muy usado por Dios. Fue un hombre que recibió una transformación tremenda, hermanos. Era un hombre que aunque tenía religión, no tenía salvación. Aunque decía amar a Dios, aborrecía a los seguidores de Cristo. Perseguía a los cristianos. Tuvo un encuentro con Jesucristo. Y Pablo dejó la vida vieja, porque el que se encuentra con Jesús tiene que cambiar. Dejó la vida vieja, amén, y se convirtió en un nuevo ser, un nuevo hombre. Y fue un apóstol usado tremendamente por Dios. Y él dice que aún él había trabajado más que todos los demás apóstoles, pero no he sido yo, sino la gracia de Dios en mí. Gloria a Dios. Por la gracia de Dios somos lo que somos, ¿verdad? Muchas veces, ¿verdad? Se nos dice lo especiales que somos. Uy, qué especiales somos. Pero Dios nos dice lo que realmente somos. Sin Cristo, hermano, no somos nada de especiales. Déjeme decirle que sin Cristo estamos bien mal. Estamos bien trágicos, hermanos, sin Cristo. Si somos algo es por la gracia de Dios. Ahora vamos a hablar de lo que somos por naturaleza, por nuestra naturaleza carnal que tenemos, esta naturaleza caída, esta vieja naturaleza. ¿Qué somos en sí por esa vieja naturaleza? Fíjese, el versículo 1 que leímos de Efesios capítulo 2 nos dice, y Él os dio vida, o sea Jesús, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Amén, el hombre sin Cristo está espiritualmente muerto. ¿Usted entiende eso? Muerto. Ahí está hablando de una muerte espiritual. Hemos dicho repetidas veces, y yo sé que usted lo sabe, pero hay visitas, amén, de que la palabra muerte significa separación. No es dejar de existir. La Biblia prueba que hay vida después de la muerte. La palabra muerte en sí significa separación. Hay 3 clases de muerte. Muerte espiritual, que es la vida alejada de Dios. El que está muerto espiritualmente le vive huyendo a Dios, no quiere nada con Dios. Si lo traen a la iglesia a veces, hermano, casi obligado, porque quiere vivir lejos de Dios. No quiere saber de Dios, se le anda huyendo, algún día se lo va a encontrar, ¿verdad? Está la muerte física, separación del alma, el cuerpo y el espíritu. Pero está la muerte eterna, la condenación eterna, separación eterna de Dios en el lago de fuego y azufre, ¿verdad? Pero aquí nos está hablando de esa muerte espiritual que todo ser humano trae desde que nace. Aunque nosotros existimos, pero estamos muertos en delitos y pecados, dice la Biblia. Lejos de Dios estamos muertos. Y esto lo dice también, ¿verdad? En la parábola del hijo pródigo, cuando el padre encuentra aquel hijo, que él dice, porque este era mi hijo muerto, que ha revivido, el que se había perdido y es hallado. El hombre lejos de Dios está muerto, está como un muerto viviente, aunque existe, respira, pero está muerto. ¿Por qué? Porque Dios es la fuente de la vida, la verdadera vida proviene de Él y estar lejos de Él es estar muerto. Fíjese, el pecado trae muerte al alma y al espíritu. Separación, ¿verdad? El pecado trae la muerte física, pero también producirá la muerte eterna. Eso sí es trágico. Un hombre espiritualmente muerto no tiene deseos espirituales. No sé si me entiende, ¿verdad? No le da deseo por las cosas espirituales. Un hombre espiritualmente muerto solo piensa en lo terrenal, en las cosas de aquí abajo. Fíjese, la Biblia dice algo muy importante. Los que son del espíritu piensan en las cosas del espíritu, pero los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Y nosotros como que a veces no nos detenemos a entender qué grave es este asunto, porque la Biblia dice que no estamos llamados a andar conforme a la carne, sino como dice la palabra de Dios, ¿verdad? Incluso hay un versículo que a mí me pone a pensar, porque hoy en día todo el mundo cree que es cristiano y todo el mundo cree que se va para el cielo y no importa. Incluso un día confesamos a Cristo. No importa las veces que confesemos a Cristo, si nosotros no evidenciamos a Cristo en nuestra vida, si no hay un cambio en nuestra vida, por más que digamos que le servimos al Señor, no significa que somos salvos.
El Señor dice en su palabra que muchos le dirán aquel día, Señor, Señor. O sea, pero hay un versículo que a mí me pone a pensar, Romanos capítulo 8, versículo 1. No sé si usted lo ha leído, quizás no se acuerda, pero a mí ese versículo me pone a pensar. Está muy hermoso porque habla unas palabras hermosas. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿A cuánto le llena de gozo eso? No hay condenación para los que están en Cristo. Gloria a Dios por eso. A mí me gozo, yo estoy en Cristo. Pero sigue diciendo la evidencia de los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces eso está serio ahí porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos, dice la Biblia. Entonces qué bueno, ¿verdad? Que nosotros estemos en Cristo, pero la evidencia de que estamos en Cristo es que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora, un alma muerta vive en un estado de conformidad con el mundo. Y la causa de esta muerte espiritual es, dice la Biblia ahí, que estamos que estamos en delitos y pecados, mejor dicho, ¿verdad? Quiero leer esa parte otra vez. Dice, y Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Qué significa la palabra delito? Yo sé que esa palabra la hemos oído mucho en las cortes, ¿verdad? Tiene que ver con los delincuentes por allá que cometen delitos. Según la Biblia, hermano, la palabra delito simplemente significa excederse el límite de la ley. Exceder un límite que se ha puesto, ¿verdad? Desviarse de la ley. Entonces, exceder un límite, cuando usted se va más allá de cualquier ley que se haya puesto, ¿verdad? La excedió, no la cumplió, pues cometió un delito. Y nosotros pues infringimos constantemente la ley del Señor. La palabra pecado significa infracción de la ley también, ¿verdad? En primera de Juan 3:4 dice que el que comete pecado infringe la ley porque el pecado es infracción de la ley. Entonces, por lo establecido por Dios, el hombre natural está espiritualmente muerto, ¿verdad? Está lejos de Dios, ajenos de los pactos y la promesa, lejos de la presencia de Dios, como dice la palabra, por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. Al hombre en pecado no le gusta buscar a Dios, al hombre en pecado no le nace buscar a Dios, no tiene deseos de las cosas espirituales porque vive según la carne y la carne lo domina. El hombre que está muerto espiritualmente está ciego para las cosas de Dios. Dice 2 Corintios 4:4 que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio. Entonces eso es trágico. El hombre que está en pecado también está esclavizado por el pecado, ¿verdad? Dijo Jesús, nuestro Señor Jesús hablando en Juan 8:34, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. El pecado esclaviza al hombre, hermano, lo convierte en un esclavo, en alguien que no puede salir de una situación y que la tiene que hacer constantemente porque no se pertenece. Ahora, ¿cuáles son las cosas en sí que esas fuerzas que hacen que el hombre quede esclavizado, ¿verdad? Que mantienen al hombre esclavizado. Fíjese, si leemos el versículo 2, sigue diciendo, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Qué significan estos versículos? Fíjese, una de las cosas que esclavizan al hombre son las cosas del mundo. Aquellas personas que siguen la corriente del mundo, ¿verdad? Que se dejan esclavizar por el sistema de vida del mundo, que exalta el materialismo, que aborrece a Dios y exalta al hombre. El mundo va a exaltar el ego del hombre. Siempre va a hablar de que tú eres y que sé lo máximo y que tienes tu mejor vida aquí. Hermanos, cuando la verdadera vida viene del espíritu, no viene de las cosas de la tierra, ¿verdad? Y el mundo siempre nos va a poner nuestros ojos en nosotros mismos y en las cosas que nos rodean, en el materialismo. Afánate por tener esto, por ser mejor cada día, ¿verdad? También dice la Biblia, el príncipe de la potestad del aire que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Quién es ese príncipe? Se le llama príncipe del mundo, príncipe de la potestad del diablo, se le llama Satanás, adversario enemigo, se le llama diablo el acusador. Es aquel que ejerce el control sobre todas las personas que no se someten a Dios, que no hacen la voluntad de Dios, que no tienen respeto hacia las cosas de Dios. Él es que domina las voluntades de los hombres, ¿verdad? Y también la Biblia nos habla que nosotros estamos esclavizados en los deseos de nuestra carne. Dice que hacíamos por naturaleza, vivía en los deseos de nuestra carne. Hay gente que la carne los domina. Hay gente que ellos hacen lo que sienten hacer. Ellos viven por el sentir. Si siento orar, oro. Si siento leer la palabra
la hago, sí, siento ir a la iglesia, pero el cristiano verdadero no vive por sentir, no vive por sentimientos, vive por fe. ¿Sabes lo que significa vivir por fe? Por lo que Dios dijo aquí. Esto no es que si siento hacerlo, esto es que necesito hacerlo. Esto es que necesito a Dios y si Él lo dijo, lo debo de hacer y se acabó. No es lo que sienta mi carne. El cristiano que está vivo espiritualmente, su espíritu está dispuesto aunque la carne sea débil. Pero para esa carne débil el Señor nos ha dado ¿qué? El poder del Espíritu Santo de Dios para que esa carne se someta y pueda obedecer al Señor. Entonces vivíamos según los deseos de nuestra carne y cuando la Biblia habla de los deseos de la carne, si usted ha leído Gálatas 5, 19 en adelante, va a haber una listita de las obras de la carne, ¿verdad? Y no son todas, son algunas. Dice el apóstol Pablo, y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. O sea, hay más acerca de las cuales les amonesto y como ya se los he dicho antes, que los que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios, porque estamos llamados a vivir por el Espíritu. Entonces, el hombre natural está muerto espiritualmente. El hombre natural está bajo esclavitud del pecado y el hombre natural está bajo condenación, hermanos. Hay una sentencia de condenación. Dice la palabra que éramos por naturaleza hijos de ira. La ira de Dios estaba sobre nosotros, el juicio de Dios estaba sobre nosotros. El ser humano un día va a tener que dar cuenta a Dios, hermanos, y va a ser enjuiciado por aquel juez del universo. Un día daremos cuenta. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, ese es el veredicto, ese es el diagnóstico que nos da la palabra del hombre natural sin Cristo. Está muerto, está esclavizado y está bajo condenación. No son buenas noticias, ¿verdad? Eso es lo que el hombre es naturalmente. Pero vamos a seguir leyendo lo que el hombre puede ser por la gracia de Dios. Amén. Si las recibe, amén. Si abre el corazón a Cristo, lo que el hombre puede ser solo por la gracia de Dios, no por sí mismo. Amén. Solo a través de Cristo Jesús, a través de quien se manifestó la gracia del Señor. Ahora, ¿qué somos por la gracia de Dios? Fíjese, ante este diagnóstico tan trágico de lo que es el ser humano, usted se creía buena gente, ¿verdad? Pero el Señor dice que éramos como inmundicia. Isaías 64:6, las buenas obras que nosotros pensábamos que hacíamos sin Cristo eran como suciedad y toda nuestra justicia como trapos de inmundicia. Los trapos de inmundicia era como lo que le secaban toda la pus a los pacientes de lepra y le sacaban toda la podredumbre. Nuestras justicias humanas sin Cristo, así es que Dios las ve. Suciedad, trapo de inmundicia y nuestras maldades nos llevaron como a viento, nos descarriamos del Señor. Ese es el ser humano verdadero sin Cristo. Ahora, por la gracia de Dios y a través de Cristo, pues hay otra, pues es otra la cosa, ¿verdad? Es otro el diagnóstico. Gloria al Señor a través de Cristo. ¿Qué hizo Dios? Amén. Dios ha intervenido para cambiar nuestra situación. Gloria a Dios por eso. ¿Sabe qué es lo que más impide que la gente se convierta a Cristo? Y lo que más impide que la gente crezca en el camino del Señor es que ellos creen que son buenos. Es que ellos creen que están bien. No, si yo estoy bien así. Yo no necesito a Cristo si yo no mato, no robo, si yo tengo mi religión, si yo hago muchas cosas buenas. Entonces ellos mismos, ellos se dan el diagnóstico de ellos y piensan que están bien. Déjeme decirle una cosa, usted no necesita mejorar de vida, no. Usted no necesita una nueva idea, ideología bonita para cambiar de vida, para mejorar su vida. No, nosotros estamos espiritualmente muertos. Necesitamos a alguien que nos resucite. Necesitamos a alguien que nos dé vida. No es mejorar de vida, es tener nueva vida. No sé si entendemos eso. Usted está muerto, yo estaba muerta, alguien me tuvo que resucitar. Jesús no viene a mejorar la vida, Jesús viene a darnos vida nueva. Jesús viene, hermano, a cambiarnos, a transformarnos de arriba abajo. Si estamos muertos, mire, no hay nadie que pueda hacer nada por nosotros. Lo único que da vida es Dios. No hay ser humano, no hay religión. Estábamos muertos. Todo ser humano estaba muerto sin Cristo. Por eso es que le necesitamos a Él, porque Él es la vida. Amén. Y Él dijo que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Y ahí no solamente se refiere a muertos físicos, a muertos espirituales. Y los que la oyeren, que dice, vivirán. Y Él os dio vida cuando ustedes estaban muertos en delitos y pecados. No fue que te dio una mejor vida o que te cambió de religión, te dio vida nueva en Cristo Jesús a través de su Espíritu Santo. Eso es lo que se llama nuevo nacimiento. Amén, una vida nueva. Si usted está conforme con la vida que tiene, tengo noticias, esa vida no sirve. Cristo la quiere cambiar. Si no ha nacido por el Espíritu, hermano, no importa cómo se llame, no importa su decencia, no importa su integridad humana.
Fíjese, cuando aquel joven rico le dijo a Cristo, maestro bueno, ¿por qué Jesús contestó esas palabras? ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino Dios. Usted dirá, wow, pero Cristo es Dios. Jesús estaba hablando en el término humano. Aquel joven rico lo vio como un maestro simple, un humano. Y se estaba acercando a él como un ser humano. Mira, él no lo vio como Dios. Y Jesús le está diciendo, en el contexto humano no hay nadie bueno. No hay justo ni aún uno. No hay quien busque a Dios. No hay quien busque. Usted no busca a Dios porque usted quiso. Usted buscó a Dios porque Dios lo trajo. Usted no está aquí porque quiso. Usted está aquí porque Dios lo trajo. Algo hizo para traerlo. Alguien lo invitó. Quizá le presionó un poquito. Se llenó de problemas. Deja mirar a la iglesia a ver qué Dios hace. Pero nosotros de nosotros mismos no nos nace buscar a Dios, hermanos. La Biblia dice, no hay justo ni hay un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y el hecho de que usted no sienta buscar a Dios es porque usted está en esa naturaleza de pecado. Por eso mismo nadie siente buscar a Dios, sino porque el Espíritu Santo lo despierta a uno y le da vida. Necesitamos la vida de Dios, necesitamos resucitar, hermanos. Hay mucha gente dentro de la iglesia que necesita resucitar, porque dicen que tienen a Cristo, pero no se les ve vida. Yo no puedo, alguien decía, un predicador decía, ¿cómo es que yo, si me paro delante de ustedes en este momento, ustedes me ven aquí, yo digo, hermanos, disculpe si llegué tarde, un ejemplo, fue que tuve un accidente, me chocó un truck cuando venía de camino. Y usted me ve así, tal y como que te chocó un truck, pero tú te ves bien. Dice él, así mismo es yo decir que tuve un encuentro con Cristo y la gente me vea igualita en mi carne. Tiene que haber un cambio. Cuando algo tan trágico te toca, o sea, si me tocara un camión a mí, me chocara, ¿usted cree que iba a estar aquí tranquilita hablando? En camilla me llevaran, desparatada, no se sabe. Entonces digo que tuve un encuentro con Cristo, algo tan grande y glorioso, algo tan drástico, y vengo acá, ay hermano, me convertí a Cristo, y la gente dice, bueno, no se te nota. Hermano, se tiene que notar, es vida nueva que recibimos. Cuando Pablo tuvo un encuentro con Cristo, tuvo un cambio drástico del cielo a la tierra. Y no solo Pablo, hermano, Zaqueo. Óigame, las prostitutas, la samaritana, María Magdalena, el endemoniado gadareno. Qué evidencia cuando este hombre tuvo un encuentro con Cristo, cuando lo veían en él no tenía ni que hablar. Cuando ese hombre andaba por ahí no tenía que hablar, era un loco, era una amenaza, lo veían en su juicio cabal y vestido. No, a este hombre le pasó algo. Él andaba desnudo, a lo mejor vestido. La gente se convierte y sigue desnuda. Y sigue endemoniado. ¿Qué es esto? Hermano, tiene que haber un cambio. Si recibimos la vida de Cristo. Ahora, si recibimos religión y rito, pues usted seguirá igual y quizás está peor. Pero no, Cristo cambia. Yo sigo creyendo que Cristo cambia, Cristo liberta y Cristo transforma. Yo lo creo. No me importa quién no lo crea, no me importa quién no lo haya experimentado. Cristo cambia, porque lo hizo en mí. Yo lo experimenté. Gloria al Señor. Amén. Ahora, ¿qué podemos hacer por la gracia de Dios? Y esa gracia de Dios se ha manifestado a través de su Hijo Jesucristo. Amén. La palabra gracia significa favor inmerecido. Usted y yo no merecíamos nada de Dios, porque ni siquiera le amábamos, ni le buscábamos, le huíamos. Sin embargo, Dios toma la iniciativa. Deja su trono de gloria. Amén. Viene aquí a salvarnos, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y no solamente lo que estaba perdido, los que le aborrecían, los que no querían nada con él, los que lo humillaron. Él murió por todos. Nos amó a todos por igual. Gloria a Jesús. Por su gran misericordia. Ahora, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos llegar a hacer usted y yo por la gracia de Dios? Mira el versículo 4 y 6, eso está hermosísimo. Vimos ya el diagnóstico trágico del hombre sin Cristo, ¿verdad? Pero ahora Dios dice, ¿verdad? Cambiando todo eso, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, gloria a Dios por esa misericordia, aún estando nosotros muertos en pecados, Él nos amó estando nosotros en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Fíjese, todo viene con Cristo. Nos dio vida juntamente con Cristo porque por gracia soy salvo. Sigue diciendo, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús, con Cristo Jesús. ¿Qué ha hecho Dios por nosotros? Primeramente, nos ha salvado, ¿verdad? Nos ha salvado por su gracia. En el versículo 8 dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe en Cristo. Y esto no es de ustedes, es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. No hay obra buena que yo pueda hacer humanamente que pueda ganar la salvación. No la hay, hermano. No la hay. Porque las buenas obras que yo puedo hacer, lo puedo hacer por Cristo en mí.
Cuando Él viene y me salva, entonces Él produce esas buenas obras. En sí, las buenas obras no son la causa de la salvación, sino la evidencia de ella. No sé si entendemos eso, ¿verdad? Si hacemos buenas obras porque Cristo está en nosotros y Él las produce. Sin Él nada podemos hacer. Sin Él nada bueno se puede hacer. Y si usted pensaba que hacía buenas obras, ya yo le dije que cuál era la condición nuestra antes de ser cristianos y esas buenas obras cómo se contaban, ¿verdad? Como trapo de inmundicia. Así que no hay nada bueno en nosotros, hermano. Gloria al Señor. El único bueno es Dios. Entonces dice la palabra que el Señor nos salvó. ¿De qué nos salvó el Señor? Porque hay gente que ni saben de qué nos salvó. Como ellos no se sienten que están perdidos, pues ¿para qué necesitan un Salvador si no están perdidos? Bueno, déjeme darle una noticia. Hay una condenación eterna para todos aquellos que rechacen la gracia del Señor a través de Jesucristo. Para todos aquellos que viven en pecado y no quieren cambiar ese estilo de vida. Usted dirá, bueno, pero el que pecó fue Adán, ¿qué culpa tengo yo? Pero si él hizo eso, ¿por qué tengo yo que pagar por eso? Bueno, es cierto, heredamos el pecado sin haberlo elegido. Heredamos el pecado y nacemos con él, pero una vez se nos predica la palabra, pues entonces demostramos nuestra rebeldía igual que Adán cuando no decidimos, hermanos, dejar el pecado para servir al Señor. O sea, cuando a nosotros se nos predica el evangelio, se nos está dando la misma oportunidad que se le dio a Adán cuando se le dijo, no comas del fruto, mira, obedece, decide obedecer, pero nosotros decimos, no, sigo el pecado, me gusta más el pecado. Hay pecadores por herencia, que son los que nacemos con el pecado, pero están los pecadores por libre decisión. Estos son los que, habiendo oído el mensaje de salvación de cómo salir del pecado, que es tan malo y tan trágico, trae tantas cosas malas a nuestra vida, deciden, no, yo voy a seguir mi vida así. A mí me gusta vivir mi vida a mi manera, no a la manera. Entonces usted se convierte en un pecador por libre decisión y más digno de la condenación de lo que era antes. Yo sé que es trágico, hermano, no nos gustan este tipo de mensajes, ¿verdad? Nos gustan los mensajitos, que qué especial tú eres, que tú eres la última Coca-Cola del desierto, I'm sorry for you. Eso de Coca-Cola, el único aquí especial y el único que realmente es la estrella aquí se llama Jesucristo. Nosotros no somos nada sin Él. El único que Él es Él. Gloria al Señor. El único especial es Él. Amén. Y el Señor, ¿qué dice la palabra? Nos dio vida, nos resucitó, en otras palabras. Nos dio vida espiritual. Es por eso que ahora podemos invocarle. Es por eso que ahora podemos orar. Usted antes no podía orar. Usted no buscaba a Dios. Ahora sí, hay algo en usted que lo mueve. Hay un espíritu que gime, que quiere la presencia de Dios. Si usted no lo siente, usted está muerto todavía. Amén. Es trágico, hermano. Yo veo cristianos con años que no buscan de Dios. Años en la iglesia. Que viven un evangelio como que lo que dice la Biblia no es con ellos. La oración no es con ellos. El ayuno. Y digo yo, wow, ¿y qué seguidores son? Si eso lo dijo el maestro. Y el maestro lo hizo. Jesús, siendo Dios todopoderoso, vino a la tierra, se humilló, oró más que cualquiera de nosotros, ayunó más que cualquiera de nosotros, obedeció al Padre, quebrantó su voluntad. En el Getsemaní, hermano, oró con lágrimas de sangre, con sudor de sangre para obedecer al Padre. Y usted y yo lo queremos coger suave, porque somos más especiales que Jesús. Ah, no, yo no tengo que hacer eso ya. Hermano, ¿a qué Señor le servimos? Dios nos ayude. Ahora, Dios nos resucitó y dice la Biblia que nos sentó, ¿qué? En lugares celestiales con Cristo. Gloria a Jesús, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo y va a estar donde Cristo está. Ahora estamos por fe allí, no estamos físicamente, pero un día estaremos con Él por toda la eternidad. Hermanos, y nada nos podrá separar del Señor. Gloria a Jesús. Ahora, ¿por qué Dios ha hecho eso? ¿Por qué Dios hizo eso, verdad? Cuando usted y yo no lo merecíamos. El versículo 7 nos lo dice. Dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Para mostrar, amén, las abundantes riquezas de su gracia. Fíjese, hay 4 palabras que definen ahí la obra salvadora que Dios hizo hacia nosotros. Y esas 4 palabras son misericordia, amor, gracia y bondad. Amén. La misericordia es la compasión de Dios. El amor, pues, ese sentimiento, ¿verdad? De buscar nuestro beneficio, de no pagarnos a nosotros como nosotros nos merecemos, de buscar nuestro bien. La gracia, ese favor inmerecido, y la bondad, ¿verdad? Que Dios es bueno aunque nosotros somos malos. Entonces, eso describe el amor del Señor, la gracia del Señor. Esas 4 palabras, ¿verdad? De cómo Él tuvo misericordia. Fíjese, dice la palabra en Efesios 1:19, que cuando Dios levantó y exaltó a su Hijo, ¿verdad? Cuando lo levantó de los muertos, cuando Cristo resucita y exaltó a su Hijo y lo sentó a su diestra, dice la palabra, que el Señor demostró la grandeza de su poder haciendo eso, ¿verdad?
Dios el Padre demostró la grandeza de su poder. Pero cuando Dios decide tener misericordia de nosotros y salvarnos, ¿saben lo que el Señor demostró? Las abundantes riquezas de su gracia. Que Él es tan grande en misericordia, hermanos. Dios es tan grande, por esa misericordia no hemos sido consumidos. Por esa misericordia usted y yo estamos aquí. Porque qué malos hemos sido, hermano. Qué malagradecidos con Dios. Sin embargo, Él ha tenido tanta misericordia y ha extendido su mano, ¿verdad? Y sigue diciendo el versículo 10, porque somos hechura suya, somos creación de Dios, nos hizo una nueva creación ahora, creados en Cristo Jesús, a través de quien fuimos creados, a través de Cristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Fíjese, todo lo que se recibe en la salvación tiene que ser con Cristo. Nos resucitó con Cristo, nos levantó con Cristo y nos sentó a la diestra de Él, ¿verdad? Con Cristo también. O sea, la vida cristiana se resume en estar en Cristo. Ser cristiano es estar en Cristo. No estar en una iglesia, no estar en una religión, en una filosofía, estar en Cristo. Y conocer a esa persona, yo en Cristo y Él en mí, amén. Nosotros en Cristo y Él en nosotros. Esa es la vida cristiana, Cristo en nosotros, viviendo por nosotros. Gloria a Jesús. Yo no sé si a usted le llenan de gozo estas palabras, ¿verdad? Pero yo sé que el diagnóstico al principio fue un poco trágico, pero óigame, toda esa misericordia, toda esa gracia, toda esa bondad, hermanos, que Dios mostró en la cruz del Calvario a través de su Hijo, hermano, eso es algo tan hermoso, de lo cual tenemos que estar eternamente agradecidos por tanta misericordia. Gloria a Jesús. Quiero terminar, gloria a Jesús, con estas palabras, ¿verdad? Cuando usted y yo estábamos muertos en delitos y en pecados, hacíamos por naturaleza lo que hace el mundo, ¿verdad? Seguíamos las corrientes de este mundo, seguíamos lo que dicta esta sociedad, andábamos en nuestros deseos, en nuestra voluntad, ¿verdad? Pero ahora que vinimos al Señor y recibimos nueva vida, gloria al Señor, ahora dice que fuimos creados para buenas obras a través de Cristo, para que anduviéremos en ella. Gloria al Señor. Y quiero repetir esto: un hombre muerto en delitos y pecados no tiene ningún deseo por las cosas espirituales y no busca lo espiritual, porque su espíritu está muerto. Pero un hombre muerto a las cosas del mundo vive para Dios y busca las cosas de arriba. El que realmente ha resucitado con Cristo buscará lo de arriba. Quiero terminar, quiero que todos vayamos al libro de Colosenses capítulo 3, versículos 1 al 3, y terminamos con esos versículos gloriosos, hermosos. Gloria a Dios para todos aquellos que hemos muerto al mundo y estamos viviendo para Cristo. Fíjese, hay una muerte buena, morir al mundo, separarse del mundo. Hay muchos que están muertos para Dios y vivos para el mundo, pero el Señor quiere que estemos muertos para el mundo y vivos para el Señor. Gloria a Jesús. Gloria al Señor. Oiga, eso está hermoso. Colosenses 3, 1 al 4. ¿Sabe por qué a veces alguna gente como que la palabra no le llena? Porque no está entendiendo las cosas espirituales. La está discerniendo carnalmente. Pero cuando usted en el Espíritu entiende lo que Dios ha hecho, hermano, esto es glorioso. ¿Por qué usted cree que Pablo en una ocasión en Romanos dijo, oh, profundidad de la riqueza? Uy, esto sí es grande, esta gracia. Él lo dice en Romanos, que en una dice, es que esto es tan incomprensible, tan grande, que solo el Espíritu la puede revelar. Pídale al Señor que el Señor les revele sus profundidades. Amén. Esto es glorioso, hermano. Esto es glorioso. Colosenses 3:1 en adelante. Sí, pues, habéis resucitado con Cristo, ¿ve? Eso significa que morimos con Cristo para el mundo. Resucitamos con Él. Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Todo es con Cristo aquí. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Eso es lo que estamos esperando, amén. Esa manifestación gloriosa de Cristo en las nubes, amén. Cuando la iglesia se le va a unir en aquel día y nosotros seremos transformados con un cuerpo semejante a su cuerpo de gloria. Aleluya, porque como Cristo resucitó de los muertos, también nos resucita a nosotros y nos da vida. Gloria al Señor, y también nos dará un cuerpo glorificado, hermanos, para que nosotros donde Él está, estemos, y para que no nos separemos jamás de su presencia. Hermanos, si esto a usted no le llena de gozo, si esta esperanza, mire, hermano, no sé qué lo va a hacer. Yo le digo en esta mañana, hermano, hay que resucitar en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, que aquí está el Espíritu de vida, que resucitó a Cristo de entre los muertos, el mismo Espíritu que está en el pueblo de Dios, en la iglesia de Cristo, que todavía da vida, amén, vida espiritual, vida física y vida eterna. Gloria a Jesús. Esa vida está ahí para todo aquel que la quiera. Gloria al Señor. El Señor te dice, ¿verdad? Gloria a Jesús.
que Él está a la puerta y llama. Si alguno abre mi voz, oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo, una comunión. Hermanos, el llamado es a tener una vida más cerca del Señor, a estar en comunión, gloria a Jesús. Yo sé que las luchas son fuertes, hermano, la lucha en este tiempo se ha incrementado como nunca antes. El enemigo se ha levantado con todo, pero como yo predicaba el domingo pasado, hay victoria en el nombre de Jesús. Cristo dijo que Él venció y nos aseguró a nosotros que también vamos a vencer, gloria a Jesús. Fíjese, ¿qué significa las palabras ser más que vencedores? Más que vencedores, que usted tiene la victoria asegurada. Por ejemplo, cuando una persona va a una competencia, algo, él va a intentar lo mejor, pero no está seguro si va a ganar. Humanamente hablando, usted va a hacer lo mejor, ¿verdad? Y se va a entrenar, pero siempre va con ese miedito. ¿Será que gano? ¿Será que no gano? Y puede que no gane. Pero en el Señor no hay que ir con miedo, que será que voy a vencer. No. Él dijo que el que se agarra de Él vence, hermano. Ya la victoria está asegurada. Lo que usted tiene que agarrarse bien de Él, amén. Usted tiene que permanecer. Si usted permanece, no hay nada que lo aparte del Señor, dice la Biblia. No hay nada ni nadie, no hay diablo, no hay demonio, dice la Biblia. Y menciona un montón de cosas, ¿verdad? Nada, decía Pablo, por lo cual yo estoy seguro, decía Pablo. Él no decía, vamos a ver qué pasa. No, por lo cual yo estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, la cosa es que hay que permanecer en Cristo. Porque Cristo dijo, si ustedes permanecen en mí y yo en ustedes. Amén. Gloria al Señor. Fuimos creados para buenas obras a través de Cristo. Hermano, que ese fruto se vea en nosotros, para que el Padre sea glorificado, gloria a Jesús, para que realmente se vea la evidencia de nuestra salvación a través de Cristo. Gloria al Señor. Dios nos bendiga en este día. Vamos a estar de pie, gloria al Señor. Le damos gracias a Dios por su gracia. Amén. Gracias a Dios por su gracia, porque su gracia ha sido tan abundante. Gloria al Señor, porque por su gracia, amén, somos lo que somos. Gloria a Jesús en Cristo Jesús. Podemos ser, amén, lo que Él quiere que seamos. Gloria a Jesús. Le hacemos un llamado, hermano. Bendito el Señor. Gloria a Jesús. Si usted todavía no le ha confesado